Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Le doy gracias al Señor que tenemos esta herramienta en nuestras manos, porque lo importante en sí no somos nosotros tanto, sino el mensaje que damos. Amén. Así que usted solamente oiga el mensaje, corrobórelo con la misma palabra de Dios, y usted va a ver y va a experimentar un cambio, una transformación en la vida suya que va a ser por la palabra de Dios. Vamos a ser vivificados por la palabra. Nosotros somos levantados por la palabra, somos corregidos por la palabra. Por eso la palabra del Señor, verdadera palabra del Señor, tiene ese efecto de lavamiento, gloria a Dios. Tiene un efecto de iluminación, porque también es lámpara a mis pies, tu palabra, lumbrera a mi camino, gloria a Dios. Cuando los sacerdotes antiguos se tenían que lavar en la fuente que estaba antes de entrar al lugar santo, ellos debían lavarse en esa fuente de bronce. Gloria a Dios, el bronce era un bronce bruñido, un bronce lustrado, y se veía casi como un espejo. Ellos se reflejaban en esa agua. Estaba hablando de reflejarse uno en la palabra de Dios y dejar que la misma palabra del Señor pueda sacar todas aquellas cosas y evidenciar todo aquello que el Señor, las áreas en las cuales el Espíritu Santo quiere trabajar y obrar, para poder nosotros entrar en esa presencia del Señor y mantenernos en la misma presencia del Señor. Somos lavados por la palabra, iluminados por la palabra. Por eso el Espíritu Santo también se le conoce como el Espíritu de verdad. Él es el Espíritu que todo lo ilumina. Gloria sea el nombre del Señor, porque el aceite de esa lámpara representativa del Espíritu Santo, puede esa lámpara dar esa luz solamente gracias a ese aceite. Hay ciertas cosas que tienen que estar juntas. Tiene que estar la fe en aquello que oímos. Tenemos que tener esa disponibilidad del corazón para decir, no solamente voy a oír esto como si estoy oyendo una clase de historia, una clase de geografía o alguna otra información. No, estoy oyendo algo que es la palabra de Dios. Amén. Y la atención debe ser otra, ya la disponibilidad del corazón es otra. La fe está puesta allí. Y de esta manera el Espíritu Santo, Él tiene libertad porque se encuentra en un terreno propicio para Él poder hacer todo lo que Él quiere hacer. El Espíritu Santo quiere trabajar en nosotros. Él está ansioso por hacer esto y quiere hacerlo rápido, a pesar de que debemos nosotros seguir por un patrón de santificación, es decir, no hay atajos en el proceso de la santificación. Pero sí hay ciertas cosas que el Espíritu Santo, Él quiere privarnos, Él quiere guardarnos, de las cuales quiere Él protegernos, pero debido a nuestra falta de confianza, debido a una fe desviada de la cruz de Cristo hacia otras cosas, un poco de lo que estuvimos hablando en el programa anterior, ¿sí? Y también escúchelo, por favor, el programa anterior, y lo vamos a continuar hoy también, en relación a todos los esfuerzos, no todos, pero por lo menos estamos nombrando unos cuantos esfuerzos, por lo menos los más populares, que en las últimas décadas las iglesias, los pastores, los predicadores han promovido como la manera, como la solución. Ahora, seguramente hay muchísimas más. Por ejemplo, hay otras que se les llaman con diferente nombre, pero de todas maneras son esfuerzos y son propuestas de los hombres en tratar de mejorarse a ellos mismos, en tratar de obtener todas estas victorias, victoria espiritual, victoria en todas las áreas. Hoy en día está muy inclinado hacia victorias económicas, es decir, bueno, ser victorioso, todo lo relacionan con dinero, lo relacionan con cosas materiales. Obtener la victoria, tuvo la victoria a veces la relacionan más con lo material, con lo terreno, aun con lo físico, que con lo espiritual.
Y con eso lo que hacemos es rebajar el sacrificio del Señor Jesucristo, porque Cristo, Él vino para salvarnos de nuestros pecados. Él no vino para salvarnos de la pobreza, para salvarnos de toda enfermedad, porque pobreza sigue habiendo, amén, y enfermedades también. Después también vamos a compartir algunos párrafos más del librito Solamente por Gracia de Charles Spurgeon. Amén. También enfatizando en este punto, hermanos, hermanas, por favor, enfatizando en aquello que la palabra del Señor dice, y esto no de vosotros, y esto no de vosotros. Esto debe penetrar tanto al alma y al corazón. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que es por negarnos a nosotros mismos que podemos seguir a Cristo fielmente y con éxito, que esto es no de vosotros. Es decir, como este capítulo del librito que les digo, Solamente por Gracia, capítulo 9, titulado Ay de mí, nada puedo hacer. Amén. Esto lo vamos a utilizar ya para el final del programa. Habíamos mencionado una serie de esfuerzos que la Iglesia ha propuesto en las últimas décadas, desde los 70 en adelante, como la manera para obtener la victoria sobre el pecado, el mundo y el diablo. Han pasado las décadas y se ha comprobado que ninguna de estas cosas han ayudado, sino que la situación se ha puesto peor. Vimos el asunto del perdón. Si no lo ha oído, lo va a tener que oír usted, porque no lo puedo repetir ahora todo. Luego vimos también el esfuerzo de la psicología humanística. También vimos el sistema del compañero, otro sistema también. Mencionamos el otro esfuerzo en relación a la autoestima. Amén. El ayuno, también mencionamos. La oración. Las manifestaciones espirituales. Vamos a pasar a estas, ¿sí? O más bien vamos a repasar estas. Las manifestaciones espirituales, que son bíblicas, que son válidas, pero muchos cristianos son engañados. A principios de los años 90, por ejemplo, comenzó este fenómeno de la risa santa. Sí, fue principio de los 90, porque yo también me acuerdo que en Argentina, Buenos Aires, Argentina, y mi mamá está acá mismo, justamente, acá en el estudio en la radio, y puede dar testimonio de esto. En el año 90, me acuerdo yo, en el año 90, pudo haber sido un poco antes, y es posible que haya sido antes, pero como sea, aquí en Estados Unidos empezó ese movimiento o un fenómeno conocido como el de la risa o el de la risa santa. Yo más bien lo he oído como el de la risa santa. No sé cómo lo ha oído usted. Que se expandió en muchísimos lugares en el mundo, comenzando aquí en Estados Unidos. Ahora, ¿es esto bíblico y por lo tanto real? Y algunos estarán pensando, ¿de qué risa santa? ¿De qué está hablando? Bueno, en algunos casos lo es. Sin embargo, muchos estaban buscando esto porque ellos pensaban que tal bendición, si es realmente del Señor, les traería la victoria que buscaban en sus vidas. Pero no será así, ni siquiera aunque esto sea bíblico y aún del Señor. ¿De qué se trataba? Bueno, les digo porque todavía esto sucede en algunos cultos, aquí mismo en el estado de la Florida, en la ciudad de Tampa, hay una iglesia con el precursor de este fenómeno, Y los cultos son larguísimos, duran como 4 horas. Para el final del culto, más o menos la última media hora, después que él predica, empieza a acontecer este fenómeno. Empiezan a reírse, el otro se ríe, el otro no a la intensidad como cuando fue en los años 90. Ahí sí se veía algo muchísimo más intenso, mucho más descontrolado. El predicador se paraba ahí al frente, supuestamente iba a predicar, pero no lograba predicar nada porque le entraba una risa. Una risa, quedaban como borrachos, quedaban como debilitados. Esto se empezaba a contagiar
A todas las personas que pasaban al frente caían al suelo y empezaban a reírse también. Y esto contagiaba a las personas sentadas, a las personas paradas, a quien sea. Y era una risa, era como una risa de carcajadas, como cuando duele el estómago, fuerte, fuerte, fuerte. Y así estaban por un largo periodo de tiempo. No era un momento de gozo en el cual uno se ríe y uno da gloria a Dios, sino que eran continuamente risas y no había otra cosa. El culto era tomado por esta risa, ¿entienden? No podían cantar, no podían alabar, no podían orar, no podían predicar, no podían hacer nada, solo risa. Bueno, ahora, cuando nosotros pensamos solamente un momento en el libro de los Hechos, ¿cierto? O los profetas antiguos, o los sacerdotes ministrando en el templo. Pero bueno, vamos al Nuevo Testamento solamente, si quiere. En alguna de las iglesias, alguna carta en la cual haya sido mencionado algo siquiera similar a este fenómeno, y no encontramos nada, ¿cierto? Aún así, pienso que puede llegar a ser real, verdadero, en algunos casos, en algunas personas, conforme a cómo el Espíritu ministra, trayendo un gran gozo, un gran alivio, paz, y una risa, pero no de esa manera y mucho menos en forma masiva. Esto lo estoy explicando porque pienso que muchas personas que oyen nunca presenciaron este fenómeno, pero nosotros lo presenciamos. Con mi mamá y Marcelo también presenciamos este fenómeno en Argentina. No sé si todavía ese fenómeno continúa, ¿no? Pero aquí sí. Mucho menos, mucho menos. Inclusive, cuando estábamos nosotros, Marcelo y yo, con Antonella y Ornella, que nos estábamos por mudar aquí a la Florida, y Marcelo estábamos viendo alguna iglesia que estaría contratando a Marcelo como director de música, de alabanza, de adoración. Esto más o menos por los años 2005, 2006, 2005 o 2004 a 2005. Y vinimos nosotros aquí a la Florida, vinimos los 4 para conocer esta iglesia a la que en la cual Marcelo recibiría una oferta de trabajo. Bueno, había recibido una propuesta. Entonces, cuando llegamos, fuimos una iglesia grande, bueno, una iglesia de aproximadamente unas 1000 personas, por lo menos en la ciudad de Inglewood. Y fuimos, y las personas maravillosas, los hermanos, los pastores y todo esto. Pero la iglesia tenía ese carácter. Nosotros ya conocíamos y lo habíamos visto desde Argentina todo esto. Y fuimos, unos amigos nuestros también nos acompañaron, también como para ver un poquito más. Fuimos a un culto allí y nos acompañaron estos amigos nuestros como para ver un poco mejor el panorama. Y aquí empezó todo esto. Y nosotros nos mirábamos todos, ¿no? Todos en el piso, tirados. Empezaron a reírse, se llevaban sus frazadas, entonces quedaban tirados en el piso completo, tapados con frazadas. Después de haberse reído tanto, quedaban agotados. Cuando la gente sale de los cultos y dice, ¡ay, qué bendición! Me siento con una paz. Claro, estaban agotadísimos. Vio que cuando uno se ríe mucho, después queda como así desinflado. El asunto es que no hay nada malo en reírse, hermanos. No ese es el problema, en absoluto. El asunto es, depende de qué uno se ríe, ¿no? A veces uno se ríe de cosas que no son sanas, o uno se ríe de cosas que no le agradan al Señor. Amén. Pero una risa saludable, pero que no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, ni con una manifestación del Espíritu. A lo que voy es que aquellas verdaderas y reales manifestaciones del Espíritu Santo ni siquiera son consideradas, y se toman otras cosas como supuestamente manifestaciones del Espíritu y no son del Espíritu. En el mejor de los casos son de la carne, del hombre,
y en el peor de los casos son manifestaciones demoníacas, ¿sí? Yo creo que con el movimiento, el fenómeno de la risa santa, se mezcló esto. Se mezcló espíritus de demonios, porque pasaban una serie de cosas en estos lugares. Pudiera darle nombres, pero no es el caso. Entonces otros han tratado de ir a reuniones, las personas que hacían, y bueno, buscaban de ir a reuniones, a cultos, donde les pudieran imponer las manos, caer al piso por el poder de Dios y comenzar a reírse sin parar. Esto es bíblico. Bueno, como les dije, hay ciertos casos especiales con ciertas personas que el Señor pudiera tratar y que quizás podría llegar a ser del Señor, o puede ser del Señor para una persona, un gran gozo, pero no vemos este apoyo bíblico, que la persona cae al suelo, empieza a rodar muerto de risa, porque no veo de qué manera le puede edificar a la persona o mucho menos edificar al resto de la iglesia. Pero como sea. Bueno, vamos a suponer, escuche, suposición, que esto sí sea verdaderamente del Señor. Aunque, como dije, en algunos casos específicos puede hacerlo. Pero así sea del Señor, de todas maneras, esto tampoco traerá la victoria. ¿Entendieron? Estas cosas, como todas las que mencionamos antes, el ayuno, la oración, las manifestaciones reales, del Espíritu Santo, el estudio de la palabra de Dios, son todas cosas que todo verdadero creyente hará, pero no pueden dar en sí, el hacer estas cosas, la victoria sobre la carne. Es como tratar de usar un serrucho en lugar de un martillo. El ejemplo que también habíamos utilizado antes. El serrucho es una herramienta útil, así como lo es el martillo, pero cada una tiene una tarea diferente. Esto es algo que mencioné en el programa anterior, pero lo vuelvo a mencionar para ir al próximo punto. Y el próximo punto es el de reprender espíritus de demonios, que también va todo relacionado. Porque en este tipo de cultos se ve un poco de todo esto mezclado, Estas cosas empezaron a verse una tras otra hasta que luego se juntaron todas. Reprender espíritus de demonios. ¿Es bíblico reprender espíritus de demonios? Claro. El Señor Jesús dijo, en mi nombre echarán fuera demonios. Eso es una palabra del Señor, no podemos dudarla de ninguna manera. Sabemos y creemos que el creyente le ha sido dado una autoridad, una potestad, es la autoridad de Cristo, amén, y que está capacitado en sí porque la morada del Espíritu Santo, al ser un hijo de Dios, aquel que está en él es mayor que aquel que está en el mundo, y se puede reprender o echar fuera, dice directamente, Bueno, echar fuera demonios, gloria a Dios. En otras palabras, muchos predicadores piensan que esta es la respuesta a lo que buscan. Por eso, esto también surgió en los mismos tiempos, todo más o menos surgió en los mismos tiempos, 80 años, 90, en la que todo el esfuerzo o el enfoque era reprender demonios. Y al reprender demonios, el individuo estaba siendo libre de todos los problemas que tenía. Ahora, ¿hay personas endemoniadas? Sí, hay personas endemoniadas, pero tras la cruz de Cristo Jesús, tras la cruz, los casos son mucho menos. Entonces los predicadores piensan, o pensaban, y muchos piensan todavía, que esta es la respuesta a lo que buscan. Sus ministerios están enfocados mayormente en ese asunto. Hablan más de los demonios que de Cristo. En otras palabras, si un individuo está teniendo problemas, tiene que ir a alguien, algún predicador, que le imponga las manos y que reprenda al diablo. Tiene problema de alcohol, tiene problema de droga, tiene problema de lujuria, tiene problema de cualquier cosa. Consecuentemente, los predicadores han estado y siguen estando muy ocupados
reprendiendo al demonio de miedo, de lujuria, de perversión, de avaricia, de chisme, de celo, de mal carácter, de todo. Y los espíritus de demonios tienen a los predicadores todo el día ocupados con eso. En vez de estar predicando la verdad, los tiene entretenidos en este asunto y haciéndoles creer que ellos tienen poder cuando en realidad son los espíritus que están teniendo poder sobre ellos. Porque los espíritus de demonios lo que hacen es que ellos crean situaciones en las que hacen ver como si fuera de que las personas tienen algo y ahora eso no está, y entonces ocasionan muchas cosas. Y engañan a los mismos predicadores haciéndoles pensar, ay mira, yo se lo saqué. No le sacó nada, nunca tuvo ningún demonio. Pero sí los demonios toman control a veces de los cultos enteros. Los predicadores pensando que es el Espíritu Santo, que son las manifestaciones del Espíritu, que es el poder que yo me cargo. Y la realidad es todo lo contrario. Una vez más, el imponer las manos y reprender es viable y bíblico y definitivamente te ayudará, pero esta no es la respuesta para estas cosas de las que hablamos. No se puede reprender o echar fuera el espíritu de celos, por ejemplo. Aunque en todo pecado, en la vida del creyente, estamos hablando de creyentes porque estas cosas se hacen muchas veces sobre creyentes, bueno, incrédulos también, pero el problema de celos es un pecado, es pecado, y como es pecado, tiene que ser atendido por aquello que ha sido dado para atacar ese problema, que es el pecado. Entonces, el reprender no ha sido la manera de Dios para atacar el pecado, sino que para atacar el pecado ha sido a través de la preciosa sangre del Señor Jesucristo, ha sido la cruz de Cristo. Porque si fuera con reprender, se echa el pecado de celo o de cualquier otro pecado de las personas, bueno, eso sería otra cuestión, eso sería otra cosa, pero en ese caso el Señor Jesús no hubiera necesitado ir a la cruz. Esa no es la respuesta. Además veo a predicadores que están todavía reprendiendo demonios de los mismos creyentes en donde habita el Espíritu Santo. Y esa idea de que los creyentes tienen un problema y ese problema es porque tienen un demonio y el demonio lo tienen que reprender, lo que tienen que hacer es predicarles la cruz. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. La verdad es Jesucristo y este crucificado. Sencillo y simple. Cuando Pablo iba a todas las diferentes ciudades, iba a la sinagoga automáticamente y comenzaba ¿a qué? A reprender los demonios, no, a predicar. Eso es lo que él hacía, predicar. Porque las personas serían libres si oyeran el mensaje y si creyeran el mensaje. Y eso solucionaba y trataba con el otro problema, el problema de los espíritus demonios, el problema del pecado, todo problema. La locura de la predicación. Tú puedes reprenderle de todo a una persona, pero si la persona no oye el evangelio, ¿cómo podrá ser salva? Un creyente, ¿cómo podrá entender la manera de victoria por más que tú le reprendes? ¿Piensas que reprendiendo todos estos espíritus, la persona va a tener la victoria? Hay un momento de reprender, hay un momento de echar fuera demonios. Es bíblico, es correcto, pero no significa que eso es para usar para absolutamente todas las cosas que le suceden a un creyente. Todo problema hay que ir a reprender. No, cada cosa tiene su lugar y su momento, hermanos. Aunque es verdad que cada vez que un creyente peca, y por supuesto estoy hablando de fallarle al Señor en alguna manera, finalmente espíritus de demonios son los que están involucrados en el asunto. Esto no significa que la persona está poseída por demonios, porque esto es imposible para un cristiano.
solo significa que espíritus de demonios se involucraron en algo relacionado con el pecado y la falla. A pesar que la imposición de manos en esa capacidad puede ayudarle, esto no traerá la victoria sobre estos pecados. El problema no es un demonio que tiene que ser expulsado, sino que el problema es la naturaleza pecaminosa tomando control de ese creyente. Aunque esto pueda ayudarle momentáneamente, Satanás volverá pronto, y si la persona no sabe o no entiende la manera de la victoria, el problema se va a hacer cada vez peor. Una vez fui a una iglesia, o 2 o 3 veces fui a una iglesia, y entonces la iglesia, antes de empezar el culto, alguien oraba. La pastora, alguna hermana, alguien comenzaba con una oración. La oración era larguísima, duraba como media hora, 20 minutos por lo menos. Y la oración era reprender. Es decir, antes de empezar el culto, ellos tenían que atar todos los espíritus, tenían que atar todos los demonios, tenían que ellos reprender espíritus de todo tipo. Mire, hasta espíritu de accidente, espíritu de macumba, espíritu de brujería, espíritu de mentira, espíritu de enfermedad, espíritu de aburrimiento. Bueno, mire, yo ya ni sé cuánto. Era una lista interminable y cada vez eran más. Yo digo, si se llegan a olvidar de algún espíritu, ese espíritu va a andar dando vuelta por toda la iglesia. Imagínense. Uy, se olvidó de reprender el espíritu de comer chicle. Y de todo era un espíritu. Todo era un espíritu. Y ellos pensaban, bueno, si nosotros empezamos el culto y oramos de esta manera, atando y reprendiendo todos estos espíritus, el culto va a ser una bendición. Todo el mundo va a ser sano, todo el mundo próspero, todo el mundo va a obtener la victoria. Entonces la fe no está puesta en lo que Jesús ya hizo en la cruz del Calvario y lo que Él ganó allí, sino que estaba en que ellos tenían que hacer este tipo de oración y, por supuesto, que no se vayan a olvidar de algún espíritu que hubiera quedado suelto porque ellos no lo ataron. Al otro día tenían que volver al culto y tenían que hacer todo el proceso otra vez porque se ve que después se desataban. Tenían que atarlos de nuevo. Bueno, sé que nosotros y ustedes puedan estar oyendo y a veces parece gracioso el asunto. Y dicen, pero yo nunca había oído nada de esto. Bueno, de todo esto empezó la cosa y hoy es el desastre que es. De esto vamos a pasar a otro punto, pero lo vamos a hacer después de la pausa, y es cortar maldiciones generacionales. Otro esfuerzo más. Three crosses stood Calvary's hill, was crucifixion day. The time had come to pay sin's debt, and death was the only way. A hammer and a soldier's swing beat out redemption's sound, and from those hands that heal the sick, the blood came streaming down. And from precious veins, the sinner's unholy chains were broken by the blood. Those rusty nails
that shook the gates of eternal hell and started crimson flood. And to one and to all who would heed this gospel call, and waited liberty. And the truth, it remains and will never, never change. The blood still sets men free. There is no curse on old Golgotha like there was when he died. And the crowd has passed away that stood, watched him crucified. 2,000 years have come and gone since that day on Calvary. But the blood that flowed from God's own Son, it's still setting sinners free. And from precious veins, sinners' unholy chains were broken by the blood. Those rusty nails that shook the gates of eternal hell and started red crimson blood. And to one and to all who would ever heed that gospel call, there waited liberty. And the truth, it remains and will never, never change. The blood still sets me free. And the truth, it remains and will never, never change. And the blood still sets me free. Well, it's here among the shadows. Yes, it is. Oh, I'm living alone, lonely land. Oh, I'm a stranger and a pilgrim on the moon. Heading toward that sunrise. Somebody told me there's victory ahead. I believe it, I believe it, I believe it. Wanna tell you there I'm looking for a city
a land of danger, going here and there. Aquí estamos de vuelta en Libre al Fin y seguimos entonces con este otro punto. El otro esfuerzo también, que ese persiste hasta el día de hoy, que es el de cortar maldiciones generacionales. Este es otro esfuerzo para resolver el problema. A ver, el punto es que pareciera como si la iglesia, los predicadores no quieren aceptar que el problema es el pecado. El problema es como si no quisieran admitir, reconocer cuál es en sí el problema y la manera en la cual el Señor atacó este problema. El problema es el pecado, la solución, la cruz de Cristo. Muchos creyentes con problemas se les ha hecho creer por algunos predicadores que la razón de sus problemas es debido a una maldición generacional. Es decir, por ejemplo, problemas pueden llegar a ser de adicciones o de carácter o de lo que fuera, pecado, y también puedan ser enfermedades, ¿no? Es decir, a veces personas con alguna cierta enfermedad en la que dicen, bueno, esa enfermedad necesita ser cortada. Y de esa manera, entonces usted pueda ser libre y tiene que ser cortada porque es una maldición generacional, algo que quizás su bisabuelo o algún pariente lejano, que ya ni siquiera está vivo, ha cometido tal o cual pecado y a partir de allí esto ha arrastrado, ¿verdad?, una maldición familiar, generacional, y le ha tocado ahora a este individuo en particular, trayéndole diferentes tipos de problemas, ¿tá? En otras palabras, espíritus de demonios se involucraron en la familia en algún momento en el pasado y ellos ahora tienen control sobre un individuo de la familia causando este tipo de problemas, en general, cualquiera sea, ¿no? Enfermedades, pecados, adicciones. Estas personas son animadas a creer que Dios, a creer en Dios, mejor dicho, para que sea quitada esta maldición, lo cual es hecho imponiendo las manos y orando y reprendiendo hasta que estos espíritus sean quebrantados. Todo esto es antibíblico. A ver, hay cierta verdad en esto. Bueno, la humanidad entera está bajo maldición. Entendamos eso. Toda la humanidad está bajo maldición. Es la maldición por el pecado. Cristo Jesús, Él se convierte en maldición por nosotros. El Señor Jesucristo, Él se convierte en la ofrenda por el pecado, lo cual quebranta la maldición del pecado y además las penalidades del pecado, que es la muerte, que es la separación eterna de Dios. Y de seguro todo tipo de maldición en que uno pueda pensar definitivamente está en toda familia en el mundo antes de llegar a Cristo. Sin embargo, cuando la persona recibe a Cristo, todo poder del pecado es quebrantado, todo espíritu de demonio es derrotado, toda maldición es vencida en totalidad. No queda ninguna otra cosa en la que la persona tenga que ir a que alguien le quebrante la maldición o alguna hechizo generacional. No hay necesidad de todo esto. Hacer esto es lo mismo que creer en Cristo y todavía seguir yendo a algún psíquico o algún brujo para que les haga algún trabajo. Es la misma cosa. Todo espíritu derrotado, toda maldición vencida, no importa lo que haya pasado antes. En relación a las enfermedades, no necesariamente, tras la salvación, significa que si en esa familia ha habido un historial de cáncer, no significa que el que nació de nuevo ya no vaya a tener nunca en su vida cáncer. ¿Por qué? Porque no necesariamente la salvación del alma del pecado garantiza que la persona nunca se va a enfermar de esa enfermedad o de cualquier otra. Pero, sin embargo, a veces sí sucede, en el que pudo haber sido la familia entera murió de cáncer y ese no. También puede suceder, pero hay cosas que quedan en la sabiduría y la soberanía del Señor. Amén. Pero enfocándonos en el hecho que Cristo vino para salvar a pecadores. Por lo tanto,
No hay tal cosa como una maldición generacional en la vida de los creyentes después que éste ha llegado a Cristo. Hay una maldición y la palabra habla sobre esto en Éxodo 20 cuando mencionan, tenemos los 10 mandamientos y habla sobre las maldiciones generacionales hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que odian al Señor, de aquellos que no creen en el Señor. Si una persona no cree en el Señor, ya esa persona está bajo condenación, esa persona está bajo maldición. Y todo esto son cosas promovidas por los predicadores quienes tienen el interés, en realidad el interés no es otro sino sacar dinero o hacerse ver importantes o poderosos delante de las personas. Y aunque el creyente pueda tener muchos problemas, la maldición generacional no es su problema. Todas estas cosas propuestas por los hombres son, de hecho, un insulto a la obra consumada de Cristo en la cruz. Y estaba ahora recordando con mamá acá, una familia amiga, allí en Argentina, hace unos cuantos años ya, tenían un familiar enfermo, que es era el esposo de una amiga mía, con quienes crecimos juntos. El esposo cae enfermo de cáncer. Era cáncer, yo creo, ¿no? Bueno, cáncer. Y entonces, y él estuvo así en total 4 años. Han probado de todo, esa familia ha hecho de todo. Lo ha llevado todo médico, a todo, buscando una solución. Lo han llevado a toda iglesia para que oraran por él. Lo último que había oído, yo estaba justo en Argentina en ese tiempo, y me decían que lo habían llevado a una iglesia porque había un pastor que decía que él podía cortar las maldiciones, que era una maldición generacional, y que él podía cortar la maldición generacional hasta la 7ª generación. ¿De dónde salió eso? Y yo le decía a ella por teléfono, le digo, pero ¿de dónde salió eso? No hay nada de eso en la Biblia. Bueno, pero nosotros estábamos desesperados y lo llevamos lo mismo. Y fíjate, ellos entran a la iglesia, me contaba, y lo llevaban a él cargado prácticamente porque estaba tan flaquito y tan débil que no podía ni caminar. Yo lo conocí a él, fui a la casa, oré por él y todo. Él había recibido al Señor no hacía mucho tiempo y me contaban del gozo que había en el corazón de él por haber recibido a Cristo y que él estaba testificando a otros familiares de él inconversos. Lo ve el pastor de lejos entrando él con la esposa, con la suegra, ahí, una de cada lado ahí lo iban llevando. Y desde lejos el hombre dice, veo en ti un espíritu de muerte. Bueno, y ahí le dice, era obvio que el hombre estaba enfermo. Aparte, no solamente eso, sino que tenía todas como unas llagas por fuera del cuerpo, la cabeza, el cuerpo entero. Se veía mal. El pastor, supuestamente un iluminado, dice, ve un espíritu de muerte y empieza a reprender las supuestas maldiciones generacionales. En menos de un mes murió y se fue a la presencia del Señor. Bueno, como sea, el Señor lo sanó, pero lo sanó en el cielo. Esto causó, claro, una confusión. Aparte es una confusión tremenda en la familia, una confusión en la iglesia entera. Y esto es por ignorancia, hermanos. La ignorancia trae confusión. Porque dicen, ¿y cómo? Si reprendieron la maldición generacional, supuestamente se cortó. Entonces, ¿cómo todavía siguió enfermo? ¿Ah? Vean lo que causa. Traer otra solución o proponer otra solución fuera de la cruz de Cristo. Lo único que se podía hacer era pedirle al Señor por sanidad. Pero no hay tal cosa como echar fuera enfermedad. Echo fuera la enfermedad tal o tal. No se echan fuera las enfermedades.
en sí. No digo que sea totalmente incorrecto decir hecho fuera esta enfermedad, pero no es en sí la manera, ¿no? Se pide al Señor para que le sane. Y la oración de fe sanará al enfermo. No dice la oración de rompimiento de generaciones, maldición generacional o de ninguna otra cosa. Es pedirle al Señor, Señor, sana, Señor. Quita toda enfermedad de su cuerpo, Señor. Trae alivio, Señor, en el nombre de Jesús. Como esto hay otras propuestas más. Hay una que en inglés se la entiende mejor, pero en español sería militar. Algunos pensarán que es esto. Es la idea promovida por algunos predicadores que la causa del fracaso en la vida del cristiano es porque ellos no están militando. O le podríamos decir en español, no están guerreando con el diablo. Es decir, tienen que mostrarle fuerza, tienen que mostrarle poder, tienen que mostrarle autoridad. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen guerreando o militando con el diablo. En los cultos comienzan a poner cara de guerra, cara de enojado, cara de fuerte, ¿entienden? Y le gritan al diablo. Esto lo he visto en cultos. Le gritan al diablo como si fuera que el diablo es sordo, como si fuera que los demonios son sordos y como si fuera que ellos se atemorizan de ver a un cristiano gritar. ¿Usted piensa que un grito va a asustar al diablo? Y tienen los puños cerrados allí y empiezan a saltar, diciendo que tienen al diablo debajo de sus pies. Y en estos ciertos congresos se visten con ropa de guerra, trajes camuflados, para interpretar esto que creen. Si pudiéramos nosotros golpear nuestros pies contra el suelo, gritar, cerrar nuestros puños y así obtener la victoria sobre Satanás, entonces Jesús pasó por todo lo que pasó sin necesidad. Todo esto es una tontería y no hay nada en la Biblia que nos indique que debamos hacer algo así para obtener la victoria sobre la carne, el mundo y el diablo. Dice, ¿y por qué, Karina, no estás dando un versículo? Es que no hay versículos para poder solventar nada de esto. Lea el libro de Hechos, aunque sea lea el libro de Hechos solo. ¿Dónde está esto? Han aparecido algunas personas endemoniadas que tuvo que Pablo, sí, él lo hizo. Él lo hizo. Pero todo esto que estamos hablando en ninguna ocasión la vemos suceder. Algunos dicen que tienes que ponerte la armadura de Dios y así estás protegido de todo. Y lo que hacen es hacer los movimientos como si se estuvieran poniendo todas las partes de la armadura. A ver, a la mañana, antes de salir, antes de poner los pies en el suelo, antes de salir de la cama, debes vestirte con la armadura. Ponte el casco, ponte el yelmo, ponte el escudo, las sandalias del Evangelio. ¿Es esto lo que la Biblia enseña que debemos hacer? No. Sin embargo, debemos nosotros ser vestidos de la armadura de Dios, sí, pero no se entiende qué significa esto. Esto no es una actividad que realizamos. No significa que nosotros hacemos los movimientos como si nos estamos poniendo la armadura de Dios. Y salimos a la calle así como si estamos agarrando una espada, un escudo. No. Esto es algo que ya fue hecho y es por la fe en lo que Jesús hizo. No existe nada ni remoto en la Biblia que indique tal cosa para obtener la victoria sobre los poderes de las tinieblas. De hecho, los demonios se ríen de todos estos esfuerzos humanos. Los demonios se divierten en muchos cultos y congresos. Ellos no le temen a estas cosas, lo que es obvio. Ellos solo le temen a Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria sea el nombre del Señor. Hay otro esquema más que está en relación a esto mismo que estamos diciendo. Es el de la guerra espiritual. A veces pregunta, dice, ¿ustedes en la iglesia de ustedes hacen guerra espiritual? ¿Tienen cultos de guerra espiritual? La verdad que uno se queda así sin saber qué responder a veces.
Supongo que se han escrito muchísimos libros, de hecho, sobre el tema de guerra espiritual. Y la iglesia está más confundida que nunca. El problema es que la mayoría, si no todos, estos libros han sido escritos por personas que poco se han involucrado en alguna guerra espiritual. En otras palabras, son dirigentes bien vestidos, pero no tienen experiencia ni conocimiento de estas cosas. Pedro dijo, en 2 de Pedro 2:12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Hablan mal de cosas, hablan mal de la cruz, porque no entienden la cruz. Como no entienden la cruz de Cristo, que es la única manera, entonces proponen un montón de otras cosas. La verdad es que estos individuos tienen poco o ningún conocimiento sobre lo que ellos están tratando de enseñar. Todo esto que enseñan dicen que es para derrotar a Satanás o espíritus de demonios, y de esta manera ellos vencen en los problemas que tengan, pobreza, enfermedad, etc. Lo que no quieren reconocer es que el problema de los creyentes es con el pecado y que no saben cómo vencerlo. Como dije antes, a veces en estos cultos o eventos se visten de militares con botas de combate, ellos hacen oraciones de guerra espiritual, atando espíritus, ángeles caídos, reprendiendo, tomando autoridad sobre las cosas que ellos no entienden. Toman autoridad sobre territorios, sobre gobiernos, etc. La idea es que si hacen esto, ellos piensan que Satanás será derrotado y el problema en sus vidas desaparecerá. Otra vez, no hay nada en la Biblia que el creyente tenga que hacer algo así para obtener la victoria. Sin embargo, miles practican todo esto, y lo que no está alejado de la misma brujería, porque esa es la realidad. Después, además de esto, también tenemos los espíritus territoriales. Estamos yendo hacia cosas que se usan todas juntas, al mismo tiempo. Esta es otra idea que suena bien a la mente carnal, espíritus territoriales, dice, pero en realidad es antibíblica, por lo menos en la manera en la que es proyectada. Ellos proclaman que existen espíritus particulares en ciertas áreas, causando grandes problemas a los creyentes, lo que no puede tratarse hasta que sean apropiadamente reprendidos. Y por supuesto que son algunos iluminados los que pueden hacer esto, ¿no? Los que tienen el poder. Hay algo de verdad en esto, pero no en la manera en la que es presentado. Espíritus de demonios particulares definitivamente se congregan en ciertas áreas. Sin embargo, esto es algo que sucede en todo lugar. Pero es tratado esto cuando el Evangelio de Jesucristo es predicado debidamente. Ahí entra la luz y la luz vence las tinieblas. No se necesita que nada sea agregado al Evangelio, como reprender alguna otra cosa más o alguna otra autoridad. La simple proclamación de Jesucristo bajo la unción y el poder del Espíritu Santo siempre va a tratar con estas situaciones. La cruz de Cristo es todo lo necesario. De hecho, el hacer anuncio continuo sobre el poder de estos espíritus particulares en estas áreas solo ayuda en darle alabanza al diablo. Si predicamos simplemente el Evangelio, la situación es tratada sin necesidad de nada más, porque las personas al oír la verdad y creer son libres. Esto es presentado por los hechos de Pablo, Pedro y los demás. Ellos simplemente predicaron a Jesucristo y este crucificado, y si el Señor les hubiera indicado de hacer algo más, ellos lo habrían hecho. ¿Por qué ellos no se pusieron a atar los espíritus territoriales y potestades en esas ciudades antes de llegar o al llegar a verse encerrado en un lugar y empezar a atar los espíritus y los demonios y colocar ángeles aquí y allí? No, fueron directamente a la sinagoga y comenzaban instantáneamente a predicar a Jesucristo y lo que Jesús hizo en la cruz y su resurrección. ¿Por qué hacían esto? Porque el Señor nunca les dijo que hagan lo contrario. Esto es todo por hoy, queridos hermanos. Gracias por oír y que el Señor les bendiga. Yeah.
hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shiloh, El Shaddai. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shiloh, El Shaddai. Hallowed be thy holy name. What a lovely thought indeed, when my spirit is in need, and I know not exactly how to pray. When I fall down on my knees, the Holy Spirit intervenes at the mention of that love-ested name. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shiloh, El Shaddai. Hallowed be thy holy name. Pray thy kingdom come, let your perfect will be done on earth today, just the way you plan. As we feed on daily bread, we'll keep moving up ahead and be singing praises to the great I am. Hallowed be thy holy name. Hallowed be thy holy name. Jesus Christ, Jesus Christ, Yahweh Shiloh, El Shaddai. Hallowed be thy